Bajé a desayunar y mi silla ya no estaba. Mi hija me mandó a comer al cuarto frente a mis nietos. Soy Severina, 71 años, ex comerciante del puerto. Subí por mi carpeta amarilla. Hoy les cobraré cada centavo. El olor a plátano frito y café de olla inundaba el pasillo de la planta baja. Esos aromas siempre fueron mi debilidad, la recompensa después de levantarme a las 5 de la mañana durante más de 40 años para abrir mi local de granos y especias en el mercado del puerto. Sin embargo, esa mañana de martes, el aroma se sintió como una burla. El comedor, el centro neurálgico de mi casa, estaba ocupado. La gran mesa de cedro rojo que yo misma elegí y pagué en efectivo hace más de 2 décadas lucía abarrotada. Me quedé de pie en el umbral, apoyando mi mano derecha en el marco de madera. Mis ojos escanearon el espacio buscando lo evidente. Mi silla, la que siempre ocupaba la cabecera del lado de la ventana para recibir la brisa del mar, había desaparecido. En su lugar, el espacio había sido cerrado por las otras sillas, apretadas unas contra otras para acomodar a los 5 hijos de Marcela. Marcela, mi única hija, estaba de espaldas a mí, sirviendo café humeante en tazas de cerámica, las mismas tazas que yo compré en un viaje a la capital. Sirvió 1, 2, 3, 4, 5, 6 tazas. La jarra de barro volvió a la estufa. No había taza para mí. No había plato. No había silla. Di un paso al frente, haciendo que la suela de mi zapato rechinara levemente contra la baldosa de terracota. Marcela se giró, limpiándose las manos en un trapo de cocina. Me miró con una mezcla de fastidio y prisa, esa expresión que se había vuelto su rostro habitual durante los últimos meses. «Mamá, ya no hay espacio», dijo, con un tono casual, como si estuviera anunciando que se había acabado el pan. «Los niños han crecido mucho y la mesa nos queda chica. Le serví su plato y su café en una bandeja. Cómaselo en su cuarto, allá estará más cómoda y tranquila». El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Mis 5 nietos estaban allí. Hugo, el mayor de 19 años, ni siquiera levantó la vista de su teléfono celular. Sus pulgares se movían a toda velocidad mientras masticaba ruidosamente. Los gemelos de 14 años intercambiaron una mirada rápida y volvieron a hundir sus cucharas en los tazones de avena. Las 2 niñas más pequeñas simplemente siguieron coloreando un cuaderno en una esquina de la mesa, ajenas a la crueldad que acababa de escupir su madre. Nadie dijo una palabra. Nadie se levantó para ofrecerme su lugar. Nadie cuestionó la orden. Sentí un calor repentino subiendo por mi cuello, un fuego que no tenía nada que ver con el clima húmedo de la costa. Era la indignación pura y destilada. Miré la bandeja de plástico que Marcela había dejado sobre la barra de la cocina. Tenía un plato con huevos revueltos, un par de tortillas y una taza de café a medio llenar. Parecía la ración de un preso o las sobras que uno le deja al velador del mercado. No grité, no lloré. Los años en el comercio me enseñaron que quien pierde los estribos en una negociación, pierde la mercancía. Y esta no era una simple grosería matutina, era un despojo en toda regla. Me estaban borrando del mapa en mi propio territorio. «Está bien, Marcela», dije con una voz tan plana y fría que hasta yo misma me sorprendí. Di media vuelta y comencé a subir las escaleras. Cada escalón de madera crujía bajo mi peso, un sonido familiar que conocía desde el día en que supervisé la construcción de esta casa. Mientras subía, el dolor en mi rodilla izquierda intentó recordarme mi edad, pero la adrenalina de la furia anestesió cualquier malestar físico. Llegué a mi habitación y cerré la puerta a mis espaldas. El cuarto estaba fresco, iluminado por la luz del sol que se filtraba por las persianas. Me acerqué a la ventana y miré el patio trasero, el jardín de mangos y limoneros que planté con mis propias manos, con tierra que me quedaba bajo las uñas después de largas jornadas vendiendo sacos de arroz y frijol al por mayor. Metí la mano en el bolsillo de mi falda y saqué mi manojo de llaves de bronce. Eran llaves pesadas, antiguas, el tipo de llaves que abren candados de cortinas metálicas y cofres de seguridad. El sonido metálico al chocar unas con otras me devolvió al presente. Me senté en el borde de mi cama, alisando la colcha con la palma de la mano. Recordé el día en que Marcela regresó a esta casa. Fue hace 10 años. Llegó llorando, con maletas baratas y 3 niños a cuestas, embarazada de las gemelas.
Su marido, un hombre con más promesas que ganas de trabajar, la había abandonado por otra mujer. Yo no hice preguntas. Le abrí la puerta, le preparé una sopa caliente y le dije que esta siempre sería su casa. Trabajé el doble en el mercado. Me levantaba cuando el cielo aún era negro, negociaba con los estibadores en el puerto, peleaba los precios de las especias, contaba billetes arrugados y monedas manchadas de grasa. Todo para que en esta casa nunca faltara carne en la mesa, para que hubiera zapatos nuevos cada inicio de ciclo escolar, para que las medicinas estuvieran siempre en el botiquín. Cuando me jubilé hace 5 años y traspasé el negocio, pensé que por fin descansaría. Creí que disfrutaría de mi hogar, de mi familia, pero el cansancio y la vejez tienen un efecto curioso en la mirada de los demás. Te vuelven invisible. Marcela empezó a tomar las riendas de la casa. Al principio, fueron detalles pequeños. Cambió las cortinas de la sala sin consultarme. Luego, empezó a decidir el menú de la semana, basándose solo en los gustos de sus hijos. Después, las reuniones con sus amigas se adueñaron del patio. Yo lo permití. Quería paz. Pensé que era el ciclo natural de la vida, dejar que la siguiente generación tomara el timón. Pero confundieron mi silencio con sumisión y mi edad con debilidad. Creer que porque tengo el cabello blanco y camino más despacio he perdido la memoria o la autoridad fue su error más grave. Quitarme la silla, mandarme a mi cuarto. Ese acto simbólico fue la gota que derramó el vaso. No era solo un mueble, era mi lugar en la familia, mi dignidad como matriarca. Me estaban diciendo que ya no era parte del círculo, que era un estorbo que debía ser alimentado en las sombras para no arruinar la estética de su mañana. Me levanté de la cama con una energía que no sentía desde mis mejores días en el mercado. Caminé hacia el gran ropero de caoba que dominaba una de las paredes de la habitación. Inserté la llave de bronce más pequeña en la cerradura del cajón inferior. El mecanismo hizo un clic seco y firme. Tiré del cajón. Olía a madera vieja y a naftalina. Debajo de unos suéteres de lana que casi nunca uso debido al calor del puerto, había un compartimento falso. Lo levanté. Allí descansaba mi verdadero legado, mi póliza de seguro contra el olvido y el maltrato. Saqué una carpeta amarilla. Los bordes de la carpeta estaban gastados y el cartón se sentía suave por el paso del tiempo. Me senté en el sillón junto a la ventana y la abrí con cuidado. El olor a papel antiguo y a tinta seca me llenó los pulmones. Era el olor de mi esfuerzo, el perfume de mi independencia. Dentro de la carpeta había un montón de documentos perfectamente ordenados. Mis manos, marcadas por las manchas de la edad y las cicatrices de las cajas de madera, pasaron las páginas con reverencia. Primero, la escritura pública de la propiedad, un documento oficial con sellos notariales que dejaba claro, sin margen a ninguna duda, que esta casa de 2 pisos, con sus 4 habitaciones, su gran patio y su frente a la calle principal, era propiedad única y exclusiva de Severina. No había herencias anticipadas, no había copropietarios, la casa era mía. Luego, los recibos del impuesto predial, todos pagados puntualmente año con año, con dinero de mi cuenta de ahorros. Los recibos de luz, de agua, del servicio de internet que los muchachos usaban todo el día para sus teléfonos y videojuegos. Todo estaba a mi nombre, todo salía de mi bolsillo, pero lo que buscaba estaba en la solapa izquierda de la carpeta. 7 facturas originales, engrapadas juntas, impresas en ese papel químico que ya casi no se usa, pero que conserva los números como si hubieran sido escritos ayer. Desprendí las facturas y las extendí sobre mi regazo. La primera factura era del año 1998, la mueblería del centro. La descripción era clara: comedor de madera de cedro rojo, estilo colonial, mesa de 2,5 metros, 8 sillas tapizadas. Abajo, el sello de pagado y mi firma. Ese comedor donde ahora comían como reyes, lo compré yo con las ganancias de una temporada excepcional de venta de café en grano. La segunda factura era de los electrodomésticos. El refrigerador de doble puerta, donde Marcela guardaba su comida. La estufa de 6 quemadores, donde preparó el desayuno esta mañana. Todo pagado por mí. La tercera, la cuarta y la quinta factura correspondían a las remodelaciones de la casa.
El piso de terracota que pisaron con indiferencia, la ampliación de los cuartos de los niños, la instalación de los ventiladores de techo que los mantenían frescos. La sexta factura era de los colchones ortopédicos que les compré hace un par de años porque se quejaban de dolores de espalda. Y la séptima factura, la más reciente, era el pago completo de la instalación de las pantallas de televisión en cada una de sus habitaciones. Me quedé mirando esos papeles durante un largo rato. Las letras impresas parecían saltar a la vista. El monto total de lo invertido en la comodidad de esa familia era escandaloso. Yo nunca les cobré un centavo, nunca les pedí renta, nunca les exigí que aportaran para el mantenimiento del hogar. Lo hice por amor, por sentido del deber, porque una madre no deja a sus crías a la intemperie. Pero el amor debe ser recíproco, y el respeto no es negociable. Marcela había olvidado quién era la dueña de la casa. Se había convencido a sí misma de que ella era el ama y señora, y que yo era solo una anciana pensionada que vivía de su caridad, a la que podía esconder en un cuarto para que no estorbara. Había envenenado la mente de mis nietos con esa misma idea, enseñándoles con el ejemplo que la abuela era invisible, irrelevante, una pieza de mobiliario viejo que podía ser desplazada a voluntad. Pasé la yema del dedo sobre mi firma en la primera factura. Sentí una tranquilidad inmensa, esa calma fría y calculadora que precede a una tormenta perfecta. No necesitaba gritar, no necesitaba hacer un escándalo en la cocina, ni suplicar por una silla en mi propia mesa. La humillación de esta mañana había sido el catalizador que necesitaba para despertar del letargo. Me habían tratado como a un perro al que se le tira un hueso en el patio, pero el perro resultó ser el dueño de la finca. Cerré la carpeta amarilla con firmeza. El sonido del cartón chocando me pareció música. Junté las 7 facturas y las metí en un sobre de manila. La tristeza inicial que sentí al ver mi silla desaparecida se había evaporado por completo, reemplazada por una determinación férrea. Iba a darles una lección de lógica y matemáticas. Si la lógica de mi hija era que no había espacio para mí en el comedor, mi lógica matemática sería demostrarles que no había espacio para ellos en mis finanzas ni en mi propiedad bajo esas condiciones. Me puse de pie. Fui al espejo del baño y me miré. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, el cabello gris recogido en un moño estricto. Vi a la mujer que descargaba mercancía de madrugada, a la mujer que hizo fortuna vendiendo granos a centavo, a la mujer que construyó un imperio minúsculo pero sólido en este puerto. Esa mujer estaba de regreso. Volví a tomar mi manojo de llaves de bronce. Las apreté en mi puño hasta que el metal se clavó levemente en mi piel, recordándome que estaba viva y que aún tenía el control absoluto de mi destino. Caminé hacia la puerta de mi habitación, sosteniendo la carpeta amarilla bajo el brazo, como si fuera un escudo y una espada al mismo tiempo. Abrí la puerta y escuché las risas provenientes del piso de abajo. Se estaban divirtiendo. Habían terminado de desayunar y probablemente se preparaban para salir, dejando los platos sucios en el fregadero para que la sirvienta imaginaria, o sea yo, los lavara más tarde. Puse un pie en el primer escalón. La anciana dócil, que subió hace media hora, se había quedado para siempre en esa habitación. La que ahora descendía las escaleras era la dueña de la casa dispuesta a cobrar la renta atrasada de la dignidad. Llegué a la planta baja con paso firme. El comedor estaba vacío de personas, pero lleno de los restos del festín. Las sillas, mis sillas, estaban desordenadas, empujadas hacia atrás sin cuidado. Sobre la mesa de cedro rojo descansaban platos embarrados de yema de huevo, tazas con restos de café frío y servilletas hechas bola. El suelo de terracota tenía migajas de pan y manchas de jugo derramado. Era la escena de un saqueo. Caminé por el pasillo hacia el patio trasero, pasando de largo la sala. Allí estaba Hugo, tirado a lo largo del sofá de 3 plazas que compré hace 6 años, con unos auriculares enormes sobre las orejas y la mirada clavada en la pantalla de su teléfono. Ni siquiera parpadeó cuando pasé por su lado. Era como si yo fuera transparente, un fantasma que rondaba por los pasillos de su propio castillo. Salí al patio. El calor húmedo del puerto ya empezaba a sentirse pesado en el aire, pero a mí siempre me ha gustado. Me senté en una mecedora de mimbre bajo la sombra del árbol de mango más viejo.
Puse la carpeta amarilla sobre mis rodillas y respiré profundo. La invisibilidad de la vejez es un veneno lento. No te das cuenta de que lo estás bebiendo hasta que un día te miras al espejo y notas que los demás ya no ven a la persona, sino a un mueble viejo. En el mercado, cuando yo caminaba por los pasillos de abarrotes, los hombres más rudos se apartaban para dejarme pasar. «Buenos días, doña Severina», decían los estibadores, quitándose la gorra manchada de sudor. Los proveedores sabían que conmigo no se jugaba con el peso de los costales de café ni con la calidad del maíz. Yo era una presencia de carne, hueso y autoridad. Pero aquí, bajo mi propio techo, me habían borrado. Mi cabello blanco y mi andar un poco más pausado por la rodilla izquierda se convirtieron en mi capa de invisibilidad. Marcela y sus hijos me veían como una proveedora inagotable y silenciosa, una máquina que pagaba recibos y no exigía mantenimiento. Yo misma tuve la culpa, en parte. Quise darles la vida fácil que yo no tuve. Pensé que el amor incondicional se pagaba con respeto automático. Qué mala comerciante fui en el negocio de la familia. Olvidé la regla de oro del puerto. Lo que se regala no se valora. Abrí la carpeta amarilla nuevamente y pasé la mano sobre los documentos. Era hora de hacer un inventario de mis activos y evaluar a mi competencia. Mis recursos eran absolutos. La escritura de la casa estaba a mi nombre, libre de gravámenes o deudas. Mi cuenta bancaria, engordada por décadas de trabajo de madrugada y el traspaso del local comercial, tenía fondos suficientes para mantenerme cómoda hasta el último de mis días. Mi salud, a pesar de los achaques propios de mis 71 años, era fuerte. Mi mente estaba afilada como un cuchillo de carnicero, y sobre todo, tenía el factor sorpresa. Ellos creían que yo era una anciana mansa que se conformaba con comer en su cuarto. ¿Cuáles eran los recursos de Marcela? Mi hija trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en el centro, un empleo que apenas le daba para comprarse sus cremas y salir a tomar café con sus amigas. No pagaba luz, no pagaba agua, no pagaba el predial. No sabía lo que costaba llenar el tanque de gas estacionario, ni cuánto subía el precio de la carne cada mes. Vivía en una burbuja de cristal soplada con mis pulmones. Los nietos eran aún más frágiles. Hugo, con sus 19 años, era un experto en videojuegos y un analfabeto en responsabilidades. Las gemelas y las niñas pequeñas eran el reflejo de su madre, acostumbradas a pedir y recibir sin dar las gracias. Su mayor fortaleza era mi debilidad por ellos, mi instinto de abuela. Pero ese instinto había muerto de inanición esta misma mañana frente a una taza de café que nunca me sirvieron. Estaban en bancarrota moral y financiera, y ni siquiera lo sabían. Dependían de mi infraestructura para existir. Cerré la carpeta y miré hacia el gran cuarto de herramientas que estaba al fondo del patio. Lo mantenía cerrado con un candado pesado, cuya llave colgaba de mi manojo de bronce. Ese cuarto era grande, seco y seguro. Un buen comerciante no hace berrinches cuando un cliente se niega a pagar. Simplemente le corta el suministro. Si Marcela y sus hijos querían vivir bajo la lógica de que en esta casa no había espacio para mí, yo les aplicaría esa misma lógica de forma implacable. Les demostraría que en mi casa el espacio, los muebles y las comodidades se ganan, no se exigen. Mi plan comenzó a trazarse en mi mente con la precisión de un libro de contabilidad. Primera fase: la tecnología. El oxígeno de esa juventud malcriada era el Internet y la televisión. Yo pagaba el paquete más caro y veloz de toda la ciudad para que ellos no se quejaran de que sus juegos se pausaban. Eso terminaría hoy mismo. Segunda fase: el mobiliario. Si mi mesa de cedro rojo era demasiado pequeña para que mi silla cupiera, entonces la mesa entera era un estorbo. Las pantallas de televisión que adornaban sus cuartos, compradas con mi dinero para que tuvieran privacidad, regresarían a mi inventario. Tercera fase: la comida y el servicio. Yo dejaría de ser la intendente fantasma de esta propiedad. No iba a gritarles. No iba a echarlos a la calle de inmediato, porque eso los convertiría en víctimas ante los ojos de los vecinos y de ellos mismos. Quería que sintieran el rigor de la escasez, que experimentaran en carne propia lo que significa ser despojado de tu lugar seguro. Iba a asfixiarlos con la misma indiferencia que ellos me aplicaron. Saqué de mi bolsillo mi teléfono celular, un aparato sencillo pero muy eficiente,
y busqué en mi lista de contactos. El primer número que marqué fue el de la compañía de telecomunicaciones. Una operadora con voz aburrida me atendió al tercer tono. Le di mis datos, mi número de cliente y mi contraseña de seguridad. Deseo cancelar el servicio de Internet y cable de manera inmediata, dije, con voz firme. La operadora intentó ofrecerme promociones, descuentos y paquetes más baratos. Le respondí con la misma frialdad con la que regateaba el precio del frijol pinto en mis mejores épocas. No me interesa ninguna promoción, señorita. Quiero la baja definitiva del servicio. Hoy mismo. Como usted indique, señora Severina, el corte del servicio se reflejará en el sistema en aproximadamente 2 horas. Colgué. Esa era la primera línea tachada en mi libro mayor. Luego busqué otro número. Efraín. Había sido mi cargador de confianza durante 20 años en el mercado. Un hombre inmenso, de manos como palas de construcción y una lealtad a prueba de balas. Ahora tenía su propia camioneta de mudanzas pequeñas. Contestó al primer timbre. «Doña Sebe, qué milagro escucharla. ¿En qué le puedo servir a la patrona?» La voz ronca y respetuosa de Efraín fue un bálsamo. Alguien en este mundo aún recordaba quién era yo. «Efraín, muchacho, necesito un favor grande», le dije, apoyando la espalda en el mimbre de la mecedora. «Mañana miércoles, a las 10 de la mañana, necesito que vengas a mi casa con tu camioneta y un par de chalanes de confianza. Usted dirá, doña Sebe, ¿vamos a mover carga pesada? Vamos a mover unos muebles de mi propia casa, Efraín. Cosas mías. Los vamos a pasar al cuarto de herramientas del patio y otras cosas te las llevarás a tu bodega por un tiempo. Necesito que sean rápidos y callados. Te pagaré el doble de tu tarifa habitual. Para usted no hay tarifa, patrona. Mañana a las 10 estoy ahí clavado, con 2 muchachos fuertes. No se preocupe por nada». Colgué el teléfono y me guardé el aparato en el bolsillo. La maquinaria ya estaba en movimiento. Me levanté de la mecedora y caminé hacia el cuarto de herramientas. Inserté la llave de bronce más grande en el candado. El mecanismo, perfectamente engrasado por mi costumbre de mantener las cosas en orden, cedió sin resistencia. Abrí la puerta de metal pesado. Adentro olía a polvo fino y a madera seca. Había espacio de sobra. Espacio para guardar una mesa de 2,5 metros. Espacio para 8 sillas tapizadas. Espacio para varias pantallas planas. Espacio para enseñarles lo que significa el vacío. Dejé la puerta del cuarto de herramientas junta, lista para recibir mi mercancía recuperada, y volví a entrar a la casa. El ambiente en la sala seguía igual. Hugo seguía en el sillón, riendo de algo en su pantalla. En ese instante, escuché los pasos apresurados de Marcela bajando la escalera. Venía maquillada, con su bolso colgado del hombro y rociada con un perfume dulce que empalagaba el ambiente. Pasó por la cocina, agarró las llaves de su auto y me vio parada en el pasillo. «Mamá, ya me voy a la tienda», dijo, sin mirarme a los ojos, revisando algo en su teléfono. «Los niños comen a las 2. Les dejé dinero sobre la barra para que pidan unas pizzas, porque no alcancé a dejar nada preparado. Ahí te encargo que recojas un poco el comedor, por favor, que en la tarde vienen unas amigas mías a tomar un café». No me dio tiempo ni de asentir. Salió por la puerta principal, dejándola mal cerrada, como siempre. Me acerqué a la barra de la cocina. Efectivamente, había un billete arrugado bajo el salero. El dinero para sus pizzas. Miré el comedor sucio, los platos con restos de huevo, las sillas desordenadas. Mi silla seguía ausente, exiliada en algún rincón para no molestar. Me acerqué a la mesa de cedro. Pasé la mano por el borde tallado a mano, sintiendo la dureza de la madera. Luego, caminé hacia el fregadero. Tomé una bolsa de basura negra y grande, de esas que se usan para jardinería. No iba a lavar un solo plato. No iba a limpiar una sola mancha. Agarré los platos sucios de la mesa, uno por uno, y sin molestarme en raspar las sobras, los metí en la bolsa negra. Las tazas de cerámica que compré en la capital, los cubiertos con restos de comida, las servilletas sucias, todo a la bolsa. Hice un nudo ciego en el plástico negro y arrastré la bolsa hasta la esquina de la cocina, dejándola junto al bote de basura, pero fuera de él, a plena vista. El comedor quedó despejado, limpio de la basura, pero desnudo. Me quedé parada en el centro de la habitación, contemplando el espacio que me habían arrebatado.
El silencio de la casa solo era interrumpido por los ruidos electrónicos del teléfono de Hugo en la sala. Pronto, muy pronto, ese ruido también desaparecería. Acomodé la carpeta amarilla bajo mi brazo, sintiendo el peso reconfortante de los papeles. Cada factura era un clavo en el ataúd de su comodidad. Habían cometido el error de dar por sentada la sombra del árbol que los cobijaba, creyendo que podían talar sus ramas sin sufrir las consecuencias del sol ardiente. Caminé de regreso a las escaleras, despacio, cuidando mi rodilla izquierda, pero con la frente en alto y el pecho lleno de la inquebrantable determinación de la comerciante que acababa de abrir su tienda para cobrar todas las deudas pendientes. Eran exactamente las 12:40 de la tarde cuando el ecosistema de mi casa colapsó. Yo estaba sentada en la mecedora de mi cuarto, repasando mentalmente el inventario de mi estrategia, cuando un alarido gutural rasgó la pesada tranquilidad del pasillo. No era un grito de dolor físico, sino de pura y absoluta desesperación moderna. ¡Me sacó de la partida! ¡No hay wifi! La voz de Hugo retumbó desde la sala, seguida por el sonido de pasos pesados subiendo la escalera de a dos en dos. Casi de inmediato, las puertas de las habitaciones de los gemelos se abrieron de golpe. El oxígeno digital se había esfumado, y mis nietos salían de sus cuevas como animales desorientados por el humo. Escuché los toques apresurados en mi puerta. No me levanté de inmediato. Dejé que la ansiedad marinara un poco, recordando las veces que yo tocaba a sus puertas para avisarles que la comida estaba servida y me ignoraban olímpicamente. Giré el picaporte con lentitud. Hugo estaba ahí parado, con el teléfono apretado en la mano y los ojos muy abiertos, casi inyectados en sangre por la luz de la pantalla. «Abuela, el módem tiene un foco rojo. Tienes que llamar a la compañía para que lo arreglen. Estaba a la mitad de un torneo». Lo miré de arriba abajo. Llevaba la misma camiseta arrugada desde ayer. Mi rostro se mantuvo tan inexpresivo como el de un jugador de póker en el casino del puerto. «No hay nada que arreglar, muchacho», le respondí con un tono suave, casi arrullador. «La compañía cortó el servicio. Me imagino que es una baja definitiva». «¿Cómo que definitiva? Pero si tú siempre lo pagas el día 2 de cada mes», intervino uno de los gemelos, asomando la cabeza por encima del hombro de su hermano mayor. Sabían exactamente mi calendario de pagos, pero ignoraban la fecha de mi cumpleaños. La ironía no se me escapó. Los tiempos cambian, mis niños. La pensión no estira y hay que recortar gastos superfluos. Como ya no hay espacio para mí en el comedor, supuse que tampoco había espacio en mi presupuesto para lujos de banda ancha. Tendrán que usar sus datos del celular, si es que tienen. Cerré la puerta en sus narices antes de que pudieran articular una respuesta. Me quedé detrás de la madera, escuchando el caos. Los murmullos de indignación se convirtieron en reclamos a su madre a través de mensajes de texto que, por supuesto, no salían de sus teléfonos por la falta de señal. Fue mi primer jaque mate del día, y el sonido del silencio cibernético me supo a gloria pura. A las 2:30 de la tarde, el hambre comenzó a superar la tragedia del Internet. Desde la ventana de mi cuarto vi a las 2 niñas más pequeñas jugando en el patio con unas muñecas viejas, aburridas, sin sus tabletas. Hugo bajó a la cocina y tras un rato de abrir y cerrar cajones y azotar la puerta del refrigerador, gritó mi nombre desde el pie de la escalera. Bajé los escalones despacio, apoyando mi mano en el barandal. Hugo estaba de pie frente a la barra de la cocina, sosteniendo el billete arrugado que Marcela había dejado bajo el salero. «Abuela, mi mamá dijo que pidiéramos pizzas. Marca a la pizzería del centro, la de siempre». Me crucé de brazos, sintiendo el peso de mis llaves de bronce en el bolsillo de la falda. «Mi teléfono es de tarjeta, Hugo, y no le he puesto saldo. Además, no soy la secretaria de nadie. Tu madre te dejó el dinero a ti. Resuélvelo». «Pero no tengo internet para buscar el número ni saldo para llamar», exclamó, alzando los brazos en un gesto de exasperación dramática. «¿Qué se supone que hagamos? Las niñas tienen hambre». «Ese es el gran misterio de la vida adulta, mijo», le contesté, esbozando una sonrisa a medias. «En mis tiempos, cuando el hambre apretaba, uno agarraba un par de huevos, cortaba tomate y cebolla y se preparaba un buen plato. El refrigerador está lleno. La estufa funciona. El billete te sirve para ir caminando a la panadería de la esquina. Tú decides». Le di la espalda y caminé hacia la despensa.
Saqué una lata pequeña de atún que tenía escondida detrás de los frascos de mermelada, un tomate maduro y un paquete de galletas saladas. Me preparé mi almuerzo en silencio, bajo la mirada atónita de mi nieto, que parecía estar presenciando un truco de magia incomprensible. Tomé mi plato y me fui a sentar al patio, bajo la sombra del árbol de mango. Terminaron comiendo cereal frío con leche directamente de la caja, porque ninguno de los 3 adolescentes tuvo la iniciativa de encender un quemador de la estufa. La semilla de la incomodidad ya estaba plantada y germinando rápido. A las 5 en punto, el sonido del motor del auto de Marcela anunció la siguiente fase de mi plan. No venía sola. Escuché las risas agudas de 2 de sus amigas, el tintineo de sus pulseras y el repiqueteo de sus tacones sobre la acera. Marcela venía a presumir su vida resuelta, su casa amplia y su café de la tarde, servido mágicamente por el fantasma residente. Yo me quedé en mi mecedora en el patio, desde donde tenía una vista perfecta de la cocina a través de la puerta de cristal. Marcela entró con ademanes de gran anfitriona. «Pasen, muchachas, pónganse cómodas en la sala. Ahorita les preparo un cafecito con unas galletas que compré». Su voz se apagó abruptamente. Vi cómo su cuerpo se tensaba al entrar a la cocina. Sus amigas se quedaron en el umbral, intercambiando miradas confundidas. Marcela se acercó a la mesa del comedor, que lucía inmensamente vacía sin los individuales, sin los cubiertos, sin nada. Luego, sus ojos viajaron hacia la esquina junto al bote de basura. Allí estaba la inmensa bolsa negra de plástico, abultada y con un ligero olor a comida rezagada. Marcela abrió la bolsa con 2 dedos, asomando la nariz. Su rostro palideció y luego se tornó de un rojo furioso. Los platos embarrados de yema de huevo, las tazas de cerámica fina y los cubiertos sucios estaban amontonados ahí dentro, como escombros en un lote baldío. Salió al patio a zancadas, dejando a sus amigas solas en la cocina. Se detuvo frente a mi mecedora, temblando de rabia, pero manteniendo la voz en un susurro siseante para que las visitas no la escucharan gritar. «Mamá, ¿qué significa esto? ¿Por qué la loza sucia está tirada en una bolsa de basura como si fuéramos unos puercos? Te pedí de favor que recogieras el comedor». No dejé de mecerme. El vaivén de la silla de mimbre era rítmico, pacífico. «Ah, eso», dije, ajustándome los lentes sobre el puente de la nariz. Como esta mañana me informaste que ya no hay espacio para mi silla en el comedor, hice mis cálculos. Si no hay espacio para mí en la mesa, supongo que mis manos viejas tampoco caben en el fregadero. Yo lavo lo que ensucio, Marcela. Lo demás es mercancía que no me pertenece. «Tengo visitas, mamá. Me estás humillando frente a mis amigas», susurró con fiereza, apretando los puños. «La humillación es un platillo que se sirve frío, hija», le respondí, mirándola directamente a los ojos con la misma frialdad con la que ella me había mandado a comer a mi cuarto horas antes. «Y por cierto, no hay internet. Vas a tener que platicar con tus amigas a la antigua». Marcela se quedó sin aire, como si le hubiera dado un golpe bajo en el estómago. Dio media vuelta y regresó a la cocina. Tuvo que ponerse los guantes de goma frente a sus amigas, sacar los platos uno por uno de la bolsa de basura, raspar los restos secos de comida y lavarlos a toda prisa, muerta de vergüenza, mientras inventaba una excusa torpe sobre una supuesta plaga de hormigas. Las amigas, incómodas, se bebieron un vaso de agua y se marcharon antes de las 6. La noche transcurrió en una guerra fría. Marcela me reclamó a gritos cuando los niños se fueron a dormir, acusándome de estar senil, de ser vengativa y de querer volverla loca. Yo simplemente la escuché sentada en el borde de mi cama, con la carpeta amarilla descansando sobre mi regazo, acariciando el borde del cartón. No levanté la voz, solo le dije: «Descansa, Marcela, mañana será un día pesado». Y lo fue. El miércoles amaneció con un cielo encapotado, típico del puerto antes de una tormenta. Marcela salió apresurada hacia su trabajo a las 9 de la mañana, azotando la puerta principal para dejar clara su molestia. Los muchachos seguían durmiendo, agotados por la falta de estímulos digitales. A las 10 en punto, el rugido de un motor diésel hizo vibrar los cristales de las ventanas de la sala. Me asomé por la persiana. Era la camioneta de Efraín, una bestia de carga con redilas de madera gruesa y la pintura descascarada.
estacionó justo frente a la entrada. Abrí la puerta antes de que tocara el timbre. Efraín estaba allí. Una montaña de hombre con una camiseta de tirantes que dejaba ver sus brazos gruesos como troncos, acompañado de dos muchachos jóvenes que masticaban chicle y traían fajas de lona atadas a la cintura. «Patrona, a la orden», dijo Efraín, quitándose una gorra descolorida en señal de respeto. «Usted dirá por dónde empezamos a mover el cargamento. Pasen, muchachos. Traten de no hacer mucho escándalo al principio, que la mercancía de arriba todavía está durmiendo», les indiqué, haciéndome a un lado para dejar entrar a los tres gigantes. Los guié hacia la escalera. Mis pasos eran firmes. La adrenalina de la ejecución me había quitado cualquier dolor en la rodilla izquierda. «Primera parada, los cuartos de los niños», susurré cuando llegamos al pasillo de la planta alta. «Quiero todas las pantallas planas de televisión. Hay 4 en total. Las desconectan, las envuelven en esas cobijas que traen y las bajan directo a la camioneta. Esas te las vas a llevar a tu bodega, Efraín». Efraín asintió sin hacer preguntas. Los peones del puerto no cuestionan al capataz. Abrieron la puerta del cuarto de los gemelos con el sigilo de unos ladrones profesionales. Los muchachos roncaban, envueltos en las sábanas. Los cargadores se acercaron a la pared, desconectaron los cables con precisión quirúrgica y desengancharon la enorme pantalla de 50 pulgadas de su soporte metálico. El leve ruido del metal chocando despertó a uno de ellos. El muchacho se sentó de golpe en la cama, frotándose los ojos, confundido al ver a 2 extraños enormes en su habitación llevándose su tesoro más preciado. «¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Abuela! ¡Nos están robando!», gritó el gemelo pateando las cobijas. Aparecí en el marco de la puerta, con las manos cruzadas frente a mi vientre. «Nadie está robando nada, chamaco. Es una simple auditoría de bienes», le dije con voz clara y autoritaria. «Sigan con lo suyo, muchachos». Pasamos al cuarto de las niñas, que estaban despiertas pero mudas del susto al ver entrar a los cargadores. Se acurrucaron en una esquina de la cama mientras su pantalla de televisión desaparecía por la puerta. La verdadera confrontación ocurrió en la habitación de Hugo. Él ya estaba despierto, frustrado por no tener internet en su computadora de escritorio. Cuando vio entrar a Efraín directo hacia su pantalla curva, saltó de la silla. «¡Hey, hey! ¿Qué les pasa, cabrones? ¡Dejen mis cosas!». Hugo intentó empujar a uno de los ayudantes, pero Efraín dio un paso al frente, interponiendo su pecho ancho como un muro de contención. Hugo rebotó ligeramente y se quedó paralizado al ver la mirada dura del estibador. «Con respeto, joven. Venimos mandados por la dueña de la casa», gruñó Efraín con una voz rasposa que no admitía réplicas. «Abuela, diles que suelten mi tele. Mi mamá te va a matar», me gritó Hugo, con el rostro rojo de ira e impotencia asomándose al pasillo. «Tu mamá no es la dueña de esa pantalla, Hugo. Yo la pagué a meses sin intereses y tengo las facturas en mi cuarto. Así que, técnicamente, me estoy llevando mi propiedad. Y diles que se lleven también la silla de videojuegos, Efraín. Esa me costó bastante cara y me está estorbando a la vista». Hugo se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar el despojo absoluto. Su santuario de entretenimiento estaba siendo desmantelado frente a sus ojos con una eficiencia militar. Una vez que las 4 pantallas y la silla estuvieron aseguradas en la camioneta, bajé a la planta baja. Mis 5 nietos estaban agrupados en la escalera, como una pequeña tribu de náufragos, observando el operativo en pijama, temblando entre el coraje y la incredulidad. «Ahora, la obra maestra, Efraín», dije, señalando el centro neurálgico de la casa, el comedor. Efraín y sus muchachos rodearon la inmensa mesa de cedro rojo. Era un mueble pesado, macizo, construido para durar generaciones. Tuvieron que quitar los adornos del centro y agacharse para levantarla desde la base. Las venas en el cuello de Efraín saltaron cuando la madera se despegó del suelo de terracota. «Esta va para el cuarto de herramientas del patio trasero», les indiqué, caminando por delante para abrirles el paso. El sonido de los pasos arrastrados de los hombres cargando la mesa resonó por toda la casa. Era el sonido de un imperio cayendo. La sacaron por la puerta corrediza de cristal hacia el patio. Luego regresaron por las sillas. 1, 2, 3, 4.
Hasta las 8 sillas tapizadas desaparecieron por la puerta, tragadas por la gran boca de metal del cuarto de herramientas. Me acerqué al candado de bronce, pasé el pasador grueso y lo cerré con un chasquido metálico y definitivo. Me guardé la llave en el bolsillo. Efraín se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano. Listo el trabajo, doña Sebe. Todo guardado y asegurado. Las pantallas ya están en la caja de la camioneta. Saqué un fajo de billetes de mi delantal y se los entregué. Efraín los tomó, asintió con un gesto de profundo respeto y caminó hacia la salida junto con sus ayudantes. El motor diésel rugió de nuevo, alejándose lentamente por la calle principal. Me di la vuelta y regresé al interior de la casa. El espacio donde antes reinaba el comedor de cedro rojo era ahora un desierto de baldosas de terracota. La luz que entraba por la ventana iluminaba el polvo flotando en el aire, donde antes se sentaban a ignorarme. La casa se sentía inmensa, desnuda, resonante. Caminé hasta el centro del vacío. Mis pasos producían un eco solitario y hueco. Miré hacia la escalera. Hugo, los gemelos y las niñas seguían ahí, petrificados. La imagen era perfecta. 5 herederos destronados contemplando la ruina de su comodidad. ¿Y ahora dónde vamos a comer?, preguntó una de las gemelas con un hilo de voz, con lágrimas asomándose en los bordes de sus ojos. Acomodé los pliegues de mi falda con extrema lentitud, levanté la barbilla y los miré con la calma implacable de quien ha recuperado el control absoluto de su barco. El vacío en esa habitación no era una pérdida, era el primer pago de una deuda que apenas comenzaba a cobrarse. Miré a mi nieta directamente a los ojos. Su carita pálida y redonda reflejaba un pánico genuino, el terror de una generación que nunca ha tenido que improvisar para sobrevivir. El vacío del comedor resonaba a nuestro alrededor, amplificando el peso de su pregunta. «En el piso, mija», le contesté con una voz suave pero firme, desprovista de cualquier burla. «O si lo prefieren, pueden llevarse sus platos a sus cuartos y comer en las camas». Después de todo, esa fue la excelente idea que tuvo tu madre ayer por la mañana. Los 5 se quedaron mudos. Hugo apretó los puños a los costados, con la mandíbula tensa. Quiso decir algo, quiso alzar la voz para reclamar su supuesta autoridad de hermano mayor, pero al abrir la boca no salió ningún sonido. Se dio cuenta, quizá por primera vez en sus 19 años, de que la autoridad no se grita. La autoridad se sostiene con recursos, con trabajo y con propiedad. Y él no tenía ninguna de las 3 cosas. Les di la espalda con la tranquilidad de quien pasea por un parque en domingo y me dirigí a la cocina. Preparé un jarro de agua de limón, saqué un vaso de vidrio y me serví despacio. El eco de mis propios movimientos en la casa desierta de muebles grandes me resultaba fascinante. Era como haber limpiado la maleza de un terreno abandonado para volver a ver los cimientos reales de la construcción. Tomé mi vaso y caminé hacia el patio, sentándome en mi mecedora de mimbre bajo el árbol de mango. La tarde se estiró como una liga a punto de romperse. Sin internet, sin pantallas de televisión para hipnotizarse y sin un comedor donde congregarse a exigir alimentos, mis nietos parecían fantasmas deambulando por un laberinto. Desde mi posición en el patio, los veía a través del cristal. Hugo caminaba de un lado a otro en la sala, mirando la pared desnuda donde antes colgaba su centro de entretenimiento. Las gemelas se sentaron en el suelo de terracota, apoyando las espaldas contra la pared de la cocina, abrazando sus rodillas en un silencio sepulcral. El hambre, ese cobrador implacable que no entiende de berrinches ni de orgullo, hizo su aparición pasadas las 3 de la tarde. Una de las gemelas, empujada por el instinto básico, se levantó del piso y abrió el refrigerador. Sacó un paquete de jamón, una barra de queso y un bote de mayonesa. Los puso sobre la barra de la cocina. Luego, sacó una bolsa de pan de caja. Se preparó un sándwich con movimientos torpes, dejando las tapas de los frascos tiradas y el jamón a medio envolver. Cuando dio el primer bocado, de pie, mirando el inmenso hueco que había dejado la mesa de cedro rojo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No era llanto de tristeza profunda, era la frustración de la incomodidad. Sus hermanos la imitaron poco a poco. Se prepararon comida fría y se sentaron en el suelo del pasillo, comiendo en silencio, tragando con dificultad la realidad de su nueva existencia. Yo no sentí lástima. En el mercado del puerto
Aprendí que a veces tienes que dejar que el aprendiz se machuque un dedo con la báscula para que aprenda a usarla con respeto. Estaban experimentando la primera lección de su vida adulta. Nada es gratis y nadie les debe nada. El reloj de pared de la cocina marcó las 6:15 cuando escuché el motor del auto de Marcela apagarse frente a la casa. El sonido de sus llaves en la cerradura principal fue como el campanazo que anuncia el último asalto en una pelea de boxeo. Respiré profundo, acomodé la carpeta amarilla sobre mi regazo y me preparé. El aire del puerto soplaba cálido, agitando las hojas del árbol de mango. Marcela abrió la puerta de golpe, hablando por su teléfono celular, quejándose del tráfico del centro. Sí, amiga, te digo que los semáforos estaban insoportables. Espérame un tantito, voy entrando a la casa. El repiqueteo de sus tacones sobre la baldosa se detuvo en seco. El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un machete. Vi su figura a través del ventanal. Dejó caer el bolso al suelo. El teléfono celular resbaló de su mano y golpeó la terracota con un ruido seco. Sus ojos recorrían la inmensidad vacía de la habitación. No había mesa, no había sillas, no había adornos, solo espacio vacío y el eco de su propia respiración acelerada. ¡Hugo! ¡Niñas!, gritó con una voz desgarrada, llena de pánico. ¡Nos robaron! ¡Llamen a la policía! ¡Nos vaciaron la casa! Los muchachos salieron de sus habitaciones y bajaron las escaleras arrastrando los pies. No tenían cara de víctimas de un asalto. Tenían el semblante de prisioneros de guerra. «No nos robaron, mamá», dijo Hugo, apoyándose en el barandal con desgano. «Fue la abuela. Trajo a unos cargadores en la mañana. Se llevaron el comedor, las teles de nuestros cuartos y hasta mi silla de videojuegos. Y tampoco hay internet», lo cortó. Marcela parpadeó varias veces, procesando la información. Su rostro pasó de la palidez del susto al rojo intenso de la furia descontrolada. Giró sobre sus talones, fijó la vista en la puerta de cristal que daba al patio y me encontró ahí, sentada en mi mecedora, meciéndome con una lentitud exasperante. Salió al patio hecha un huracán. Sus pasos resonaban pesados, agresivos. Se detuvo a 1 metro de mí, con los puños apretados y las venas del cuello marcadas. «¡Estás loca! ¡Te volviste completamente loca, mamá!», rugió, escupiendo las palabras. «¿Cómo te atreves a sacar los muebles de mi casa? ¿Qué clase de castigo enfermo es este? Regresa mis cosas ahora mismo, o te juro que te meto a un asilo por demencia senil». Detuve la mecedora plantando mis zapatos con firmeza en el cemento del patio. Me tomé un segundo para mirar sus ojos inyectados en sangre, su postura desafiante, su arrogancia intacta. «Baja el tono, Marcela. Los vecinos no tienen por qué enterarse de tus carencias», le dije con la voz más fría y controlada que pude articular. «Y antes de que sigas escupiendo amenazas que no puedes cumplir, te sugiero que cuides tus palabras. Porque estás a punto de descubrir que no tienes ni el poder, ni el dinero, ni la autoridad para mandarme a ningún lado». «Es mi casa, son mis cosas, son las teles de mis hijos», gritó, aunque su voz tembló ligeramente al notar mi absoluta falta de miedo. Me levanté de la mecedora despacio. A mis 71 años todavía era un palmo más alta que ella, y los años de cargar costales me habían dado una complexión ancha, imponente. Levanté la carpeta amarilla que tenía en el regazo y le quité el hilo que la mantenía cerrada. «Ese es tu problema, Marcela. Tu lógica está podrida desde la raíz», dije, abriendo la carpeta y sacando los documentos con precisión. «Has vivido tanto tiempo en la ilusión de tu propia comodidad que te creíste el cuento de que eras la dueña del barco solo porque te dejé jugar a ser la capitana». Saqué el primer documento. El papel crujió con un sonido seco. «Lee esto», le ordené, extendiendo la escritura pública frente a su rostro. Marcela retrocedió medio paso, confundida. Sus ojos bajaron hacia el papel oficial lleno de sellos notariales y firmas. «Es la escritura de la casa», susurró, frunciendo el ceño. «Exacto. Y si sabes leer, verás que el único nombre que aparece en el apartado de propietario es el de Severina. Esta casa, desde los cimientos hasta el techo por donde se filtra la lluvia que yo misma pago para que arreglen, es mía. No tuya, mía. Tú eres una invitada que ha abusado de su estancia». Marcela tragó saliva. El rojo de su rostro empezó a desvanecerse,
reemplazado por una palidez ceniza. Intentó recuperar el terreno perdido alzando la barbilla. Soy tu hija. Esta es mi herencia. Es lo mismo. Solté una carcajada corta, sin alegría, un sonido áspero que la hizo respingar. Las herencias se entregan cuando los muertos ya no respiran, hija mía. Y como puedes ver, yo respiro perfectamente. Así que mientras mi corazón siga latiendo, esto no es una herencia, es mi capital. Saqué el sobre de manila de la solapa izquierda de la carpeta y extraje las 7 facturas originales de papel químico. Las sostuve en alto, como si fueran una mano ganadora en una partida de cartas. Ayer por la mañana me quitaste la silla. Dijiste que no había espacio para mí en el comedor. Tu lógica fue brillante. Apartar a la vieja al cuarto para que no afeara el paisaje de tu desayuno. Pero cometiste un error de cálculo imperdonable para cualquier comerciante. Olvidaste revisar quién era el dueño de la mercancía. Desplegué la primera factura y se la puse a la altura de los ojos. Mesa de comedor de madera de cedro rojo, 2,5 metros, 8 sillas tapizadas. Factura a nombre de Severina. Pagada en efectivo. Ese comedor es mío. Desplegué la siguiente. 4 pantallas planas de televisión de alta definición. Pagadas a 12 meses sin intereses con la tarjeta de crédito de Severina. Son mías. Seguí pasando los papeles, uno por uno, golpeándolos levemente con el dorso de la mano para que el sonido enfatizara mis palabras. El refrigerador, la estufa, los colchones donde duermen tus hijos, el servicio de internet que acabo de cancelar de manera definitiva. Todo está a mi nombre. Todo sale de mi bolsillo. Tú trabajas medio tiempo en una tienda de ropa y apenas te alcanza para tus cremas y tus cafés. Marcela retrocedía paso a paso, obligada por el peso abrumador de la evidencia. El patio se había quedado en un silencio absoluto. Mis 5 nietos estaban amontonados en la puerta de cristal, escuchando cada palabra, observando cómo la armadura de autoridad de su madre se desmoronaba como un terrón de azúcar en agua hirviendo. Yo te abrí las puertas de mi casa hace 10 años, cuando llegaste llorando con maletas y sin un peso en la bolsa. Continué, bajando los papeles, pero manteniendo la mirada clavada en ella. Te di techo, comida, seguridad. Te di el espacio para que criaras a tus hijos sin la angustia de no saber qué iban a cenar. Y a cambio, ¿qué recibí? Fui borrada. Me convertiste en el fantasma que paga las cuentas, en la sirvienta que lava los platos sucios que dejas tirados en mi propia mesa. Mamá, no fue mi intención, balbuceó Marcela. La altanería había desaparecido. Sus hombros cayeron y sus manos empezaron a temblar. No me interrumpas, sentencié, con un tono tan cortante que la hizo encogerse. Ayer me enseñaste tu lógica. Hoy te estoy enseñando la mía. Si en mi propia casa, en la mesa que yo compré, no hay espacio para que yo me siente a tomar un café, entonces no hay mesa para nadie. Las reglas del juego cambiaron, Marcela. Metí la mano en el bolsillo de mi falda y saqué mi manojo de llaves de bronce. Las agité frente a ella. El tintineo metálico sonó como una advertencia fúnebre. Aquí están las llaves del candado del cuarto de herramientas, donde ahora descansa el comedor. Efraín se llevó las pantallas a su bodega. Mis propiedades están aseguradas, y ahora te voy a dar las nuevas condiciones de tu contrato de estancia en mi propiedad. Marcela me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas contenidas. El pánico de la absoluta desprotección la había paralizado. Los nietos, detrás del cristal, parecían estatuas de sal. Condición número 1, dije, levantando un dedo. A partir del próximo mes, me vas a pagar una renta por vivir aquí. Sacarás cuentas y me darás el 20% de tu sueldo. No es mucho, pero es el principio para que entiendas lo que cuesta un techo. Levanté el segundo dedo. Condición número 2. Los servicios de luz, agua y gas se dividirán a la mitad. Si no puedes pagarlos, te sugiero que apagues las luces cuando no las uses y te bañes con agua fría. El internet es un lujo. Si Hugo y los demás lo quieren, tendrán que salir a buscar un trabajo de fin de semana para pagarlo ellos mismos. Yo no financio ociosos. Levanté el tercer dedo. Condición número 3. Yo no vuelvo a lavar un plato, barrer un pasillo o cocinar para toda la tropa a menos que me nazca del corazón hacerlo. Los roles de la casa se van a repartir equitativamente entre tus 5 hijos. Tienen manos y pies sanos. Si la cocina amanece sucia,
La comida del refrigerador se va a la basura. Marcela sollozó abiertamente. Se cubrió el rostro con las manos, vencida. El castillo de naipes donde reinaba se había derrumbado con un par de facturas viejas y una dosis de cruda realidad. Y por último, añadí, dando un paso al frente para quedar a centímetros de ella. El respeto hacia mí en esta casa es absoluto. Soy la matriz de esta familia. Soy la proveedora de esta infraestructura y soy la dueña de estas paredes. Si vuelvo a escuchar un desplante, si vuelvo a ver que me ignoran, o si alguien me vuelve a mandar a comer a mi cuarto, usaré estas llaves de bronce para cerrar la puerta principal por fuera. Venderé la casa en menos de un mes. Me iré a un hotel frente al mar a vivir mis últimos años como una reina, y ustedes tendrán que buscar refugio en la calle. El silencio volvió a caer sobre el patio, roto únicamente por el llanto ahogado de mi hija. Miré hacia la puerta de cristal. Hugo tenía la cabeza gacha, mirando sus tenis. Las gemelas lloraban en silencio, abrazadas una de la otra. Las pequeñas parecían asustadas, pero atentas. Acababan de presenciar la transferencia de poder más brutal y limpia de sus cortas vidas. Habían visto caer a la falsa reina y reconocían por primera vez a la verdadera dueña del territorio. No abracé a Marcela. No le dije palabras de consuelo. El cariño ciego que lo perdona todo era el veneno que nos había llevado a esta situación. En el puerto, cuando un deudor finalmente reconoce su quiebra, no le das un abrazo. Le das un plan de pagos y lo mandas a trabajar. Me di la media vuelta, guardé las facturas en la carpeta amarilla y me la acomodé bajo el brazo. Caminé hacia la puerta de cristal. Mis nietos se apartaron de inmediato, abriéndome paso con una prisa torpe, bajando la mirada en un gesto de sumisión absoluta, un respeto nacido del terror pero que, con el tiempo, esperaba transformar en verdadera gratitud. Entré a la casa y caminé por el pasillo de terracota. El vacío del comedor ya no me parecía desolador. Por el contrario, me parecía un lienzo en blanco. Las reglas habían sido dictadas y las deudas puestas sobre la mesa. El mercado de la dignidad había vuelto a abrir sus puertas, y yo acababa de fijar los nuevos precios. El primer mes después de lo que en esta casa ahora se conoce en susurros como el día del embargo, fue una verdadera prueba de resistencia. El silencio que habitaba las paredes ya no era el silencio del desprecio, sino el de la precaución. La casa entera parecía contener la respiración cuando yo caminaba por los pasillos. Mis pasos sobre la terracota marcaban el ritmo de una nueva era, una donde la invisibilidad había sido desterrada para siempre a punta de facturas y llaves de bronce. Durante las primeras 2 semanas, el caos reinó en la cocina. Me sentaba en mi mecedora bajo el árbol de mango, con mi vaso de agua de limón, a observar a través del cristal cómo la burbuja de cristal de mi hija y mis nietos terminaba de romperse en 1000 pedazos. Vi a Marcela quemar 3 tandas de arroz antes de entender que el fuego de la estufa no se controla solo. Vi a las gemelas llorar frente al fregadero porque el jabón de los trastes les resecaba las manos. Vi a Hugo pelear con la escoba, moviendo el polvo de un lado a otro sin lograr recogerlo, maldiciendo por lo bajo. Yo no intervine, ni una sola vez. El instinto de madre y de abuela me jalaba las entrañas pidiéndome que me levantara, que les quitara el trapo de las manos y les resolviera la vida como siempre lo había hecho. Pero recordé mi silla ausente. Recordé la bandeja de plástico con las sobras de mi propio desayuno. Me tragué la compasión y apreté los labios. En el mercado del puerto, si le perdonas la deuda a un cliente por lástima, al día siguiente tienes a 10 más exigiendo lo mismo. El amor que no exige esfuerzo solo cría parásitos, y yo me negaba a dejar un legado de inútiles. La primera señal de que el terreno empezaba a dar frutos ocurrió el día 1 del mes siguiente. Estaba en mi habitación, revisando mis cuentas en una libreta de espiral, cuando escuché 2 toques tímidos en mi puerta. Era un sonido nuevo. Antes simplemente entraban de golpe o me gritaban desde el pasillo. «¡Pasa!», dije, cerrando la libreta. Marcela entró despacio. Llevaba el uniforme de la tienda de ropa donde trabajaba, pero sus ojos tenían un brillo distinto, una mezcla de cansancio real y resignación. Se quedó de pie frente a mí, apretando un sobre blanco de papel entre las manos. No intentó sentarse en mi cama ni invadir mi espacio. «Mamá»,
comenzó con la voz un poco rasposa. Hoy me pagaron la quincena. Hice las cuentas de lo que me pediste. Aquí está el 20% de mi sueldo y la mitad del recibo de la luz que llegó el martes. Extendió la mano y dejó el sobre mi buró. La miré en silencio durante unos segundos. Sus uñas ya no tenían el esmalte caro que solía lucir. Estaban cortadas al ras y limpias. Había dejado de comprar la comida a domicilio y había empezado a llevarse recipientes de plástico con comida preparada por ella misma a su trabajo. «Siéntate, Marcela», le indiqué, señalando el pequeño sillón junto a la ventana. Ella obedeció, cruzando las manos sobre su regazo. «No fue fácil, ¿verdad?», le pregunté, apoyando mis brazos sobre mis rodillas. «Tuve que cancelar la tarjeta de la tienda departamental», admitió, mirando hacia el suelo. «Y las niñas se quejaron toda la semana porque les corté las galletas de marca y les compré pan dulce de la panadería de la esquina. Me odian un poco en este momento». Solté una risa suave, el primer sonido amable que le dirigía en 30 días. «No te odian, hija, te están midiendo. Están buscando la debilidad en la cerca para ver por dónde pueden volver a pastar sin esfuerzo. Si cedes ahora, el mes que viene estarás ahogada en deudas otra vez. El respeto no se compra dándoles todo lo que piden, se gana demostrándoles que la balsa no se hunde porque tú estás al timón». Marcela levantó la vista. Había lágrimas contenidas en sus ojos, pero no derramó ninguna. Asintió lentamente. «Gracias, mamá, por el sobre y por no habernos echado a la calle aquel día. La calle es para los que no tienen remedio, Marcela. Tú solo estabas dormida en los laureles. Ahora ve a descansar, que mañana te toca lavar los baños». Salió de mi cuarto con la espalda un poco más recta. Tomé el sobre blanco, conté los billetes y los guardé en mi caja fuerte. No necesitaba ese dinero para vivir, pero ella necesitaba entregarlo para aprender a sobrevivir. El caso de Hugo fue más rudo. A mediados de la tercera semana, la abstinencia de Internet lo tenía caminando por las paredes. Una tarde me interceptó en el pasillo, bloqueándome el paso con su 1,80 m de estatura. «Abuela, te lavo el patio, te limpio las ventanas, lo que quieras. Pero por favor, págame un mes de Internet. Me estoy volviendo loco». Lo miré de arriba abajo. Llevaba una camiseta limpia, un logro inmenso considerando sus hábitos anteriores, pero su actitud seguía siendo la de un limosnero exigente. «Mi patio ya lo barro yo, Hugo, y mis ventanas me gusta limpiarlas a mi modo», le contesté, apartándolo con un suave empujón de mi brazo. «Si quieres dinero, ve a buscar a quien le sirvan tus manos. En el mercado del puerto siempre faltan lomos para cargar costales. Pregunta por Efraín. Dile que vas de mi parte». Pensé que se ofendería, que se daría la media vuelta y se encerraría en su cuarto a maldecirme. Pero el aburrimiento es un maestro estricto. Al día siguiente, a las 5 de la mañana, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Regresó a las 3 de la tarde. Olía a pescado crudo, a sudor viejo y a diésel. Tenía las manos rojas y ampolladas, y la camiseta pegada al cuerpo. Entró a la cocina, abrió el refrigerador y se bebió medio litro de agua directo de la jarra sin que yo le dijera nada. Luego me miró, exhausto pero con una chispa de orgullo salvaje en los ojos. «Efraín dice que mañana me espera a las 4:30 para descargar los camiones de cebolla», dijo, jadeando ligeramente. «La cebolla mancha las manos y hace llorar, muchacho. Lávate bien con jabón de barra antes de dormir». Fue todo lo que le contesté. A finales de ese mes, Hugo compró un módem portátil con su propio dinero. Lo instaló en la sala y les cobró a sus hermanos una tarifa semanal por darles la contraseña. Se había convertido en un comerciante, había entendido el valor de la mercancía. Yo solo sonreí desde mi mecedora al ver cómo protegía su inversión con uñas y dientes, negándole el acceso a las gemelas el día que no quisieron lavar sus platos. La transformación completa de la casa no fue mágica, fue mecánica. Como un reloj al que se le da cuerda después de años de estar acumulando polvo. Los engranajes comenzaron a girar con torpeza al principio, pero luego encontraron su ritmo. Las niñas pequeñas aprendieron a recoger sus juguetes sin que nadie se los ordenara, aterrorizadas de que la abuela llamara a los hombres de las camionetas para que se los llevaran. Las gemelas descubrieron que planchar sus propios uniformes les ahorraba los regaños de su madre. El vacío del comedor seguía allí, inmenso y silencioso.
Durante 45 días, la familia comió en la barra de la cocina, en turnos o sentados en el sofá de la sala. El hueco en el suelo de terracota era un recordatorio constante de las reglas del juego, hasta que llegó el segundo domingo del segundo mes. Me levanté a las 6 de la mañana. El aire estaba fresco y el cielo del puerto tenía ese tono violeta que anuncia un día despejado. Caminé hacia la cocina para prepararme mi café de olla. La casa estaba impecable. El fregadero brillaba, libre de trastes sucios. La basura había sido sacada a la calle la noche anterior por Hugo. El olor a limpio, a cloro y a esfuerzo flotaba en el ambiente. Habían pagado su deuda con creces. Habían aprendido a ver más allá de sus propios ombligos. Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué el número que ya me sabía de memoria. ¿Efraín? Buenos días, muchacho. Buenos días, patrona. Usted dirá, ¿qué movemos hoy? Necesito que vengas con tu camioneta a las 10 en punto. Vamos a sacar el comedor del cuarto de herramientas y lo vamos a regresar a su lugar. Las pantallas de televisión se quedan en tu bodega hasta diciembre. Si para entonces los muchachos siguen trabajando, tal vez se las venda de regreso. Como usted mande, doña Sebe. A las 10 estoy ahí clavado. Cerca del mediodía, el sonido de los pesados pasos de Efraín y sus muchachos resonó en la casa. Marcela y los niños, que estaban en la sala, se pusieron de pie de un salto, asustados, pensando que venía una segunda ola de embargos. Se agruparon en el pasillo, observando con los ojos muy abiertos cómo los hombres cargaban la inmensa mesa de cedro rojo desde el patio trasero y la colocaban exactamente en el centro de la habitación. Luego, trajeron las sillas tapizadas, una por una. El sonido de la madera asentándose sobre la terracota fue como el latido de un corazón que volvía a la vida. «Listo, patrona. Todo en su lugar», dijo Efraín, limpiándose las manos en su pantalón de mezclilla. «Quedó como nueva. Le pagué su jornal, le di una propina generosa y lo acompañé a la puerta. Cuando cerré y me giré hacia el interior de la casa, encontré a mi familia rodeando la mesa, sin atreverse a tocarla. Parecían forasteros admirando un monumento intocable. Caminé hacia ellos con paso lento y firme. Mis llaves de bronce tintinearon en mi bolsillo, un sonido que ahora les inspiraba un respeto profundo y absoluto. Llegué a la cabecera de la mesa, la que daba a la ventana, la que recibía la brisa del mar. Puse mi mano sobre el respaldo de la silla. «La mesa vuelve porque yo decido invitarles un asiento bajo mi techo», dije, mirando a cada uno a los ojos, desde el más alto hasta la más pequeña. «El espacio en esta casa no se exige, se gana, y ustedes han demostrado que saben ganárselo». Marcela se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo de alivio. Hugo asintió con la cabeza, con una seriedad que no le conocía antes de que empezara a cargar costales en el puerto. «Marcela, ve a la cocina y prepara ese caldo de res que aprendiste a hacer la semana pasada», ordené con voz suave. «Hugo, pon los platos y los cubiertos. Niñas, traigan las servilletas y los vasos. Hoy comemos como una familia». El estallido de movimiento fue inmediato. Fue una coreografía perfecta de gratitud. Nadie se quejó. Nadie arrastró los pies. En menos de media hora, el olor a cilantro, cebolla y carne inundó la casa, borrando cualquier rastro de amargura del aire. Cuando el centro de la mesa estuvo lleno con la olla humeante de barro, las tortillas calientes y las jarras de agua fresca, me acerqué a mi lugar. No tuve que mover mi silla. Hugo se adelantó, tomó el respaldo de madera de cedro rojo y tiró de él hacia atrás. «Siéntate, abuela», dijo, manteniendo la mirada baja en señal de respeto, pero con la voz firme de un hombre joven que entiende su lugar en el mundo. Me senté. La madera se amoldó a mi espalda con la familiaridad de un viejo abrazo. Hugo empujó la silla suavemente hasta que quedé a la distancia perfecta de la mesa. Luego, cada uno de ellos ocupó su lugar. Marcela tomó el cucharón. Sirvió el primer plato de caldo, asegurándose de poner los trozos de carne más suaves y las verduras mejor cocidas. No se lo dio a sus hijos. Caminó hasta mi lugar y lo puso frente a mí. Luego, tomó la taza de cerámica, la llenó con café humeante y la colocó junto a mi mano derecha. «Buen provecho, mamá», dijo, con una voz llena de una reverencia genuina. «Buen provecho, familia», respondí. Solo entonces los demás comenzaron a servirse. El tintineo de las cucharas contra la loza llenó la habitación.
La brisa del puerto entró por la ventana, acariciando mi rostro, trayendo consigo el aroma a sal y a mar abierto. Comimos en paz. Hablaron de sus días, de sus pequeños logros y de sus grandes cansancios. Yo escuché, interviniendo solo cuando me pedían consejo. Ya no era la vieja invisible que estorbaba en el paisaje de su modernidad. Era la matriarca, la dueña del capital y de la sabiduría, la mujer que había construido este refugio con sus propias manos y que había estado dispuesta a destruirlo para salvarlos de su propia arrogancia. La sociedad se empeña en decirnos a las mujeres de cabello blanco que nuestro tiempo ha pasado. Nos exigen que nos hagamos a un lado, que nos encojamos hasta caber en un rincón oscuro, que entreguemos las llaves de nuestro reino a cambio de migajas de cariño condicionado. Nos quieren dulces, dóciles, calladas. Nos quieren sentadas en el cuarto trasero, comiendo de una bandeja de plástico. Pero yo soy Severina. Fui comerciante de granos, peleé con estibadores y construí mi patrimonio peso a peso en el calor infernal del mercado. Mi piel puede estar arrugada y mi rodilla izquierda puede traicionarme en las mañanas frías, pero mi voluntad está forjada en hierro. Esa tarde, cuando terminamos de comer, no moví un solo dedo para recoger los platos. Hugo y las gemelas se encargaron de limpiar la mesa y lavar la loza. Marcela barrió el comedor. Yo me levanté, caminé despacio hacia las escaleras y subí a mi habitación. Abrí el cajón inferior de mi ropero de caoba. Inserté la llave pequeña, quité el fondo falso y miré la carpeta amarilla que descansaba allí adentro. Las escrituras y las facturas estaban en su lugar, intactas, esperando como un ejército silencioso en caso de ser requeridas nuevamente. Toqué el cartón gastado con la yema de los dedos. No hizo falta sacarla. El poder verdadero no es el que se grita todos los días, sino el que los demás saben que posees y están dispuestos a respetar sin que tengas que demostrarlo. Cerré el compartimento falso. Giré la llave y me la guardé en el bolsillo de la falda junto con el manojo de bronce. Caminé hacia la ventana de mi cuarto y miré el jardín iluminado por el sol de la tarde. El árbol de mango seguía allí, con sus raíces profundas aferradas a la tierra que yo compré, cobijando bajo su sombra a la familia que finalmente había aprendido a honrar su rama más vieja.